Cuando José Santos Zelaya logró regresar al país, se vio envuelto en un golpe de Estado perpetrado por los mismos conservadores en el poder. Sucesos posteriores le dejarían en la presidencia de la República por 17 años. El presidente de Nicaragua, Evaristo Carazo, muere el 1 de agosto de 1889. Roberto Sacasa Izarria fue embestido para culminar el periodo, pero en las elecciones de 1891 anuncia su candidatura a la presidencia. Los mismos miembros de su partido, el conservador, le reclaman, pero él alega que no se trata de reelección porque antes no había sido elegido con el voto popular. Pese al descontento, se reelige, pero su nuevo mandato no durará mucho tiempo. Los conspiradores son conservadores. O sea, de su mismo partido empieza esa rebelión, esa conspiración. Pero estos conservadores, ¿verdad?, buscan a gente que les haga el mandado. Ya para ese tiempo Zelaya tenía fama de ser un líder, de ser como carismático, de ser un hombre, un caudillo en cierto, como en efecto lo fue. Entonces le encargan a él. El golpe de Estado liderado por los conservadores y respaldado por los liberales da resultado. Sacasa renuncia y una junta provisional se instala, pero José Santos Zelaya no estaba tan contento con el triunfo. Pensó que le iban a dar el cargo principal de, como quien dice, del jefe del ejército, y no se lo da. Entonces él se molesta. Entonces se come el mandado. Entonces manda a todos estos conservadores viejos, tradicionales de Granada al diablo, hace alianza con otros, que son también tal vez antagonistas ideológicos del conservador, y lucha y derriba a todos los gobiernos interinos que se dan y el centro omiso. La sublevación ocurre el 11 de julio de 1893 y el 25 entra triunfante el ejército liberal por la Cuesta del Plomo luego de cruentas batallas. La revolución liberal terminó así el periodo de los 30 años conservadores y ya en la presidencia Zelaya inicia profundas transformaciones. Antes de Zelaya y después de Zelaya hay un parteaguas de la Nicaragua sin la esencia de Estado moderno que le dio Zelaya, porque Zelaya, aparte de los caminos, las carreteras, los telégrafos, el agua potable, la luz eléctrica y el desarrollo de las municipalidades, Zelaya conformó la Corte Suprema de Justicia, los juzgados, los registros, todo lo que le dio a Nicaragua la esencia de un Estado moderno se logró en la época de Zelaya. Zelaya cambió radicalmente la visión de la historia de este país. Zelaya introduce el divorcio, el matrimonio civil, el registro civil. Zelaya crea los cementerios laicos. Zelaya le da una profundidad a las escuelas laicas y rompe con el concordato que había entre la Iglesia Católica y el gobierno. Separa a la Iglesia del Estado. Una de las primeras cosas que hizo fueron 2000 escuelas para que la gente... Yo todavía tuve chance, cuando tenía 10, 14 años, de montarme en coches. Entonces existían los coches y los cocheros me decían: mira niña, yo aprendí a leer y a escribir por su abuelo. Zelaya también instaló el ferrocarril, logrando la conexión entre los más importantes municipios del Pacífico de Nicaragua y tenía planes de llevarlo hasta Monkey Point. Logró colocar a Nicaragua como la nación más próspera de Centroamérica. Sin embargo, Zelaya también era duro con sus adversarios. La lucha contra la iglesia le quitó mucho prestigio, la forma en que trataba a los adversarios. Vas a Granada y hablas con las figuras principales granadinas y te dicen que su abuelo Zelaya lo echó preso, le quitó todos los bienes, lo hizo caminar arrojado en la calle como para avergonzarlo, pues, rumbo a la prisión, ¿no? Es decir, su actitud frente a sus adversarios políticos era muy dura, era muy severo, muy cruel, casi déspota, diría yo, ¿no? Y eso generó mucha enemistad internamente. Pero los conflictos no eran solamente a lo interno. Zelaya también se aventuró a fortalecer al ejército y a combatir con otros países de la región que no simpatizaban con sus ideales.
Zelaya fortaleció el ejército y nunca en la historia de Nicaragua el ejército de Nicaragua tuvo la fortaleza y el profesionalismo que logró con Zelaya. Como no hubo tiempo, no pudo tener fuerza aérea, pero ya estaba comprando aviones, ya estaba comprando Zeppelin. El ejército de Zelaya estaba tan bien equipado por ex austríacos y generales alemanes que fue el primer país en tener ametralladoras y combatir al mismo tiempo con dos ejércitos, con el ejército salvadoreño y el ejército guatemalteco. Tuvimos dos guerras con Honduras en 1984, recién el triunfo de la Revolución Liberal, y fuimos con nuestro ejército hasta Tegucigalpa y Zelaya puso un presidente. Después en 1907, 1908 en la otra guerra con Honduras, que se juntan los ejércitos hondureños y salvadoreños, más de 5.000 hombres para atacar a Nicaragua. El ejército de Nicaragua con 1.500, pero era un ejército profesional, forjado por militares prusianos y alemanes que Zelaya mandó a traer a Europa para formar su ejército. Zelaya trajo las armas más modernas europeas para su ejército. Entonces, con 1.500 hombres, Nicaragua derrotó a Honduras y El Salvador juntos. Nunca Zelaya gobernó en paz, ni interna ni externamente. Él le daba asilo a Eloy Alfaro, ¿verdad?, que era un liberal de esos comecuras. Le ayudó y lo mandó a Ecuador y mandó cañoneras y, en fin, con los liberales los trajo aquí, que eran exiliados. Uribe, recuerdo yo que estuvo aquí. En fin, él andaba siempre en el campo internacional generando también mucha bulla. No solo en el área, ¿no?, sino afuera también, por sus ideas liberales. Él era un Bolívar en chiquitón. Para 1894, el mandatario nicaragüense manda al periodista Rigoberto Cabezas a recuperar la Mosquitia. Nuestra actual costa caribe estaba tomada por los ingleses. Estados Unidos e Inglaterra desde hacía muchos años se andaban disputando la primacía en el sector del Caribe, ¿no? Los enclaves, por ejemplo, Jamaica, enclave inglés, en el Caribe estamos hablando, ¿no?, sobre todo. Y siempre la atracción del canal a través del Istmo Centroamericano era otro atractivo. Siempre entre las dos potencias se andaban haciendo concesiones. Ahora hacemos alianza, ahora deshacemos la alianza en función de sus intereses geopolíticos, ¿no? Entonces, en un momento dado hubo la oportunidad de que, en virtud de esos acuerdos entre estas potencias, ya Estados Unidos era una potencia, hubiera un acuerdo como decirte, bueno, no voy a seguir insistiendo en la Mosquitia, ¿verdad?, le dijo Estados Unidos. Y eso aprovechó Nicaragua, pues, en ese momento en que vio que la coyuntura era favorable, porque Estados Unidos probablemente iba a favorecer los intereses de Nicaragua, porque ya Inglaterra había aceptado explícita o implícitamente ceder ese interregno, pues, a los americanos. Es que Nicaragua aprovecha y empieza a hacer presión para que todos los ingleses se vayan. La reincorporación de la Mosquitia a Nicaragua es uno de los grandes reconocimientos que se hacen a su gestión. Pero la negativa de Zelaya de conceder a Estados Unidos la construcción del canal interoceánico por territorio nicaragüense ya le había generado roces con la potencia. Cuando logran concretar el proyecto con Panamá, Estados Unidos hace firmar a Zelaya y a otros mandatarios del Istmo un compromiso de no realizar un proyecto parecido en sus países. Y comete, para los que simpatizan con los norteamericanos, un gran error. Se va a negociar o inicia negociaciones con Inglaterra, con Francia y hasta con Japón, buscando aliados o socios para la construcción del canal. Eso fue la gota que derramó el vaso. Y parece que Estados Unidos dijo, ¿qué andan haciendo potencias extracontinentales aquí otra vez? ¿Qué anda haciendo Alemania? ¿Qué anda haciendo Japón? Ah, que es Zelaya el que lo van invitando. Entonces, era, como te digo, un hombre que no
le simpatizaba a los americanos. Era antiimperialista, antiimposiciones. Y en esa época hay que ver que Estados Unidos era con más fuerza el imperio que es ahora. En aquella época imponía y quitaba presidentes. Y Zelaya quiso ejercer un eje de influencia en Centroamérica. Toda la controversia que generaban las acciones de Zelaya empezaron a mover el desprecio de Estados Unidos. Y dentro de poco, el controversial presidente de Nicaragua, que ya llevaba más de 16 años en el poder tras constantes reelecciones, conocería lo que es tener a un enemigo poderoso.